Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy conmigo, listos para sumergirnos en uno de esos temas que realmente nos hacen reflexionar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que involucra a dos nombres que probablemente les suenen mucho, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que ya el título les ha picado la curiosidad, ¿verdad? Las lágrimas de Demet Özdemir, ¿por qué le dio las gracias a Can Yaman? Suena a película, a drama, a algo muy personal, y créanme, lo tiene. Vamos a desentrañar esta historia juntos, a entender qué pudo haber pasado, y por qué un agradecimiento en medio de lágrimas puede significar tanto. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Como les decía, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía y, francamente, en todo el mundo donde sus series han triunfado. Ambos son rostros súper conocidos gracias a series como Erkenci Kuş, donde su química en pantalla era simplemente palpable. Esa conexión fue tan fuerte que inevitablemente los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Y como suele pasar en estos casos, la prensa y los fans se volcaron en especular, analizar cada gesto, cada aparición pública. Pero hoy no vamos a centrarnos en los rumores de romance, aunque es imposible ignorar la base de esa conexión tan fuerte. Hoy vamos a hablar de un momento específico, un evento que salió a la luz y que dejó a muchos preguntándose qué estaba pasando. Imaginen la escena, un evento público, una entrega de premios, un encuentro con fans o una rueda de prensa. La atención está sobre ellos, sus carreras están en un punto álgido, y de repente, en medio de un discurso o una declaración, Demet Özdemir, la talentosa y siempre carismática Demet, se muestra visiblemente emocionada, al punto de derramar lágrimas. Y lo más impactante en ese momento o poco después, menciona a Can Yaman de una manera muy especial, expresando un profundo agradecimiento. ¿Qué podría haber dicho Demet para provocar tales emociones, y a quién estaba agradeciendo realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es un simple gracias por tu apoyo. Es algo que va más allá. Para entender el contexto, debemos recordar la trayectoria de Demet Özdemir, especialmente en los inicios de su carrera y cómo conoció a Can Yaman en el set de Erkenci Kuş. Demet ya tenía experiencia como actriz, pero fue Erkenci Kuş la serie que la catapultó a la fama internacional, la que la convirtió en un ícono para muchos jóvenes. Y Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia escénica, fue su coprotagonista en esta aventura. La química entre ellos era tan, pero tan real, que se hizo difícil para muchos distinguir entre la ficción y la realidad. Los fans adoraban verlos juntos, y esa admiración se traducía en un apoyo masivo a la serie y a ambos actores. Ahora volvamos a ese momento de las lágrimas y el agradecimiento. Las fuentes que reportaron esta noticia, que por lo general son medios de espectáculos turcos con buena reputación, indicaban que Demet estaba atravesando un momento de mucha presión y reconocimiento. El éxito de Erkenci Kuş fue abrumador, y con ese éxito, llegó una atención mediática inmensa, tanto positiva como, a veces, invasiva. En estos escenarios es común que los artistas se sientan abrumados, con la responsabilidad de mantener una imagen, de lidiar con las expectativas del público, y a veces, con críticas que pueden ser difíciles de asimilar. Se rumorea que este agradecimiento a Can Yaman no fue un simple gesto de compañerismo profesional. Se especula que en esos momentos de intensidad, de altibajos emocionales que conlleva el estrellato repentino, Can Yaman pudo haber sido un pilar de apoyo para Demet. Tal vez le ofreció palabras de aliento, un oído atento, o simplemente compartió con ella la experiencia de ser el centro de atención en ese momento. Ambos estaban viviendo algo similar, aunque a veces la narrativa mediática se enfocaba más en uno o en otro, o en la supuesta pareja. Hay una teoría que sugiere que Demet, al recibir un premio o al ser reconocida por su trabajo en Erkenci Kuş, sintió la necesidad de agradecer a las personas que la habían ayudado a llegar hasta ahí. Y en ese grupo selecto, Can Yaman ocupaba un lugar muy especial. No solo por ser su compañero de escena, sino por la comprensión mutua que podían tener al vivir una experiencia tan única y demandante. Las lágrimas en este contexto no serían de tristeza, sino de pura emoción, de gratitud inmensa, de la conciencia del camino recorrido y del apoyo recibido. Piensen en lo difícil que debe ser para cualquier persona, y más aún para figuras públicas, lidiar con la presión constante de los
Dios, las redes sociales, los comentarios de miles, a veces millones, de personas. Cuando uno está en la cima, pero también se siente vulnerable, tener a alguien que entiende por lo que estás pasando, alguien que ha estado a tu lado en las trincheras de ese éxito, es invaluable. Can Yaman, como coprotagonista de la serie que les dio a ambos la fama mundial, era probablemente una de las pocas personas que podía comprender a la perfección la montaña rusa emocional que estaban viviendo. Además, la forma en que se especuló sobre su relación en la vida real, a pesar de que nunca lo confirmaron oficialmente, pudo haber creado un vínculo especial entre ellos. Quizás esa atención mediática, lejos de separarlos, los unió en un frente común, en la necesidad de protegerse mutuamente de la vorágine. Si hubo algo más que amistad, o si simplemente fue una amistad muy profunda, el hecho es que Demet sintió la necesidad de expresarle su gratitud de una manera muy pública y emotiva. Las lágrimas en muchas culturas son un signo de profunda emoción, de sinceridad, de vulnerabilidad. Cuando una figura pública, que a menudo se nos presenta como inquebrantable, se muestra así de humana, es algo que resuena mucho con el público. Y que esas lágrimas vayan acompañadas de un agradecimiento hacia un compañero de trabajo, un amigo, o alguien más, añade capas de significado. Podría ser que Demet le diera las gracias a Can Yaman por ayudarla a mantener los pies en la tierra. ¿Por recordarle quién era en medio de la locura del estrellato? O quizás, y esto es pura especulación de fan, por haber compartido una experiencia tan intensa y hermosa con él. Las series de televisión son, en muchos sentidos, un microcosmos de la vida. Los actores pasan muchísimas horas juntos, creando personajes, viviendo historias. La línea entre la ficción y la realidad se puede difuminar, especialmente cuando la química es tan fuerte. Otro ángulo interesante a considerar es el papel de la prensa en todo esto. Los medios de comunicación son expertos en magnificar cualquier detalle, en convertir un simple gesto en un titular gigante. Es posible que la noticia de las lágrimas y el agradecimiento haya sido amplificada por la prensa para mantener viva la narrativa de la pareja ideal, o la pareja de moda. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir se haya expresado así, tan genuinamente, sugiere que había un sentimiento real detrás de sus palabras y lágrimas. Para entender la magnitud de este momento, hay que pensar en la cultura turca y su respeto por las emociones y las relaciones. Si bien son muy profesionales, también valoran la lealtad y el apoyo mutuo. Un agradecimiento sincero y emotivo, especialmente hacia alguien con quien se ha compartido tanto éxito y presión, es algo muy valorado. Además, no olvidemos el impacto que Erkenci tuvo en la carrera de ambos. Fue un fenómeno. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Can y Sanem, los personajes que interpretaron. Ese nivel de conexión con la audiencia puede ser tanto una bendición como una carga. Poder compartir esa experiencia con alguien que lo está viviendo exactamente igual que tú, es algo que forja lazos muy fuertes. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué le dio las gracias Demet Özdemir a Can Yaman entre lágrimas? La respuesta más probable, basada en la interpretación de los hechos y el contexto, es una mezcla de gratitud profunda por el apoyo profesional y personal, por haber compartido una experiencia transformadora, y quizás por haber sido un ancla en medio de la vorágine del éxito. Las lágrimas serían la expresión de una emoción sincera, una mezcla de orgullo por el camino recorrido y la conciencia del valor de las personas que te acompañan en ese viaje. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas. A veces la línea entre la amistad, el compañerismo y algo más se vuelve borrosa. Lo que sí es innegable es la conexión que Demet y Can tuvieron, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Y ese momento de lágrimas y agradecimiento es una muestra de esa conexión especial. A veces un simple agradecimiento, dicho con el corazón y acompañado de emociones genuinas, puede decir más que 1000 palabras o declaraciones oficiales. Para Demet Özdemir, en ese momento Can Yaman debió representar algo muy importante. Quizás fue su cómplice en el éxito, su confesor en los momentos difíciles, o simplemente la persona que mejor entendía la intensidad de lo que estaban viviendo. En definitiva, este episodio nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y los titulares, hay personas reales con emociones reales. Y que a veces un gesto tan humano como derramar lágrimas de gratitud hacia alguien que ha sido importante en nuestro camino, es lo que realmente nos conecta con ellos. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado esta historia, intentando captar la esencia de ese emotivo momento. La gratitud es una virtud poderosa y cuando se expresa de forma tan sincera, tiene un impacto increíble.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en estas reflexiones. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, a ese me gusta. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta historia, compártanlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.